Bienvenidos a Punto y Coma. Quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por estar sintonizado cada semana en Punto y Coma. Gracias por esos correos, gracias por esos emails, gracias por esas llamadas telefónicas. Ahora mismo en el cintillo de tu televisor está saliendo nuestro número de teléfono y nuestra web. Puedes conectarte con nosotros en www.icomareino.com. Mándanos esos comentarios, mándanos esos testimonios. Si incluso quieres también pedirnos por oración, este equipo de producción va a tener el placer, el privilegio de conectarse y de responder a cualquier correo, cualquier email que tú nos mandes. Así que gracias. Sabemos que Punto y Coma existe para traer testimonios. Y no solamente testimonios que hay un Jesús vivo en este tiempo, sino también traer temas de actualidad en la hora profética de hoy. Pero hoy día es un día especial. Tenemos unos invitados especiales, unos amigos de la casa de acá de Punto y Coma. Tenemos al pastor Joseph y a su esposa Siri. mejor lo voy a abreviar, ¿no? Pero su nombre original es Cirenaica, ¿verdad? Pero la pastora Siri. Pastor Joseph, gracias por estar acá en Punto y Coma. Un placer de tenerte acá. Pastora, gracias por estar acá. Bienvenidos, gracias por haber aceptado la invitación a Punto y Coma. Ellos nos van a traer un testimonio de vida. Así que no cambies el canal de tu televisor, porque vas a escuchar un testimonio de vida que yo siento en mi espíritu desde ya, porque hemos orado antes. Amen. Sabemos que Dios va a conectarte, va a hacer un clip Amen. A tu propia vida, que tú estás ahí mirándonos. Así que no cambies el canal de tu televisor, porque viene un testimonio que va a impactar, va a haber una empatía con tu propia historia. Así que quédate ahí porque viene algo bien lindo para ti, para tu vida, para bendecir tu vida. Gracias, Pastor Joseph, por estar acá. Gracias a tu esposa también por estar acá, por haber aceptado la invitación. Yo quiero que hables un poquito de ti para que el televidente, esa es tu cámara, pueda conocerte. Natural de dónde eres, hace cuántos años que estás acá. Háblanos un poquito de tu historia, si eres casado o no eres casado. Evidentemente acá está tu esposa. ¿Ah? Y entonces háblanos un poquito. Tú eres pastor de una congregación que se llama Centro de Adoración Internacional en Acorde con Cristo. Me encanta ese nombre. Estamos acá ubicados en la ciudad de Orlando. Háblanos un poquito de todo eso, con el propósito que el televidente pueda conocerlos a ambos. Vamos a empezar contigo, pastor. Amado de Dios, de verdad, yo quiero dar gloria al Señor por el privilegio de estar aquí contigo en este gran programa. Yo creo hay propósito para que las naciones saben que hay un Dios vivo. Yo quiero dar gracias a usted y su equipo para invitarnos y darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias. Y yo quiero dejar a todo el mundo, a las naciones que me están viendo ese programa. Mi nombre es Whisky Joseph, tu servidor, y yo nací en Haití. Yo tengo 8 años de vivir aquí en Orlando y de verdad Dios ha sido fiel. Y yo creo mi testimonio acompañado con mi esposa va a ser de gran bendición para muchas familias. Amén. Y muchas personas que piensan, aleluya, que piensan que ellos no van a poder llegar donde Dios entendían para ellos. Pero si yo estoy aquí, amado del Señor Pastor, es porque hay un Dios todopoderoso. Amén. Para mí es un privilegio de estar aquí en esta mañana. Y de verdad yo siento la presencia de Dios en este lugar. Y yo quiero dejar a las personas que nos están viendo ese programa en esta mañana saber lo que Dios ha hecho conmigo desde Haití. Naciendo en una familia. Déjame pararte aquí. Pero yo sé que no cambia tu televisor. Porque algo grande viene para su familia, para su vida. Y aquí está mi esposa bella. Aleluya. Tú la bautizaste, tú me dijiste antes de empezar el programa, como ¿qué? ¿Como una qué?
como princesa. Como una princesa. Entonces vamos a pedirle a la princesa tuya que se presente para que el televidente la pueda conocer. Gracias y una vez más Dios le bendiga a todos aquellos que nos están viendo en este día. Es un privilegio para mí estar aquí. Gracias, y poder pastora. hablar de las grandezas y de los milagros que Dios ha hecho en la vida de nosotros. En realidad mi nombre es Cirenaica Tirado, soy original de Puerto Rico, boricua, 100% de la cabeza a los pies, aleluya. Y me honra estar aquí, ¿verdad?, al lado de mi esposo, Aleluya. el cual ya pronto comenzaremos a decirle cómo fue que Dios nos unió. Así es. Cómo así Dios es. nos trajo y cómo Dios nos trajo a Él hasta aquí. Y en realidad ha sido un honor de parte del Señor, el regalo tan preciado que me ha dado de este compañero, Gloria a fiel Dios. a Dios primeramente y luego a mi corazón. Así que con eso dicho, doy gracias al Señor porque me ha dado, me subió el rango de ser simplemente sierva, ahora soy princesa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya ves? Amen, amen. Qué bueno. ¿Cuántos años de casados? Tenemos en julio 7, vamos a cumplir 8 años de casado. 8 años de casados. Wow. Aleluya, amén. Para Qué la bueno, gloria qué del bueno, Señor. qué Sí, bueno. Señor. Se les ve muy contentos, muy felices y le damos gracias a Dios por sus vidas. Pero hay un testimonio que hay que contarle al televidente en este día. Vamos a retroceder un poquito el tiempo. Amén. Vamos a empezar contigo. Ya nos dijiste que eres natural de Haití. Sí. Háblanos un poco de tus comienzos. Háblanos un poquito, vamos a retroceder y vamos a ir a casa. Con la familia, con papi, con mami. Vamos a hablar un poquito de la historia. ¿Cómo fue tu historia? Cuéntanos un poco, cuéntale al televidente cómo empezó Joseph en Haití, por favor. Como yo acabo de decir, yo nací en Haití. Y mi mamá, mi papá son haitianos. Claro. Amado, yo quiero contar eso de lo que Dios ha hecho conmigo. Yo nací en una familia donde mi mamá era creyente y mi papá no era creyente. Ok. Y donde mi papá maltrataba a mi mamá. Y yo soy el primero de mi familia, somos 4. Yo tengo un hermano y 2 hermanas. Mi papá de verdad no quería que yo vaya a la iglesia con mi mamá. ¿Tu papá no quería? No quería. Ok. Pero mi mamá siempre me lleva a la iglesia, pero mis hermanos se quedaron con mi papá. Pero Dios tenía un propósito sobre mi vida. Me acuerdo cuando yo tenía 8 años, mi mamá me llevó a la iglesia y el pastor mío me levantó en su mano diciendo a mi mamá, lleno del Espíritu, este niño va a ser un pastor. Wow, cuando tenías 8 años. 8 años, pastor. Y ese mismo día, cuando yo llegué, llegamos en nuestra casa, mi papá dice a mi mamá, ¿por qué tú fuiste a la iglesia con mi hijo? Y empezó a dar a mi mamá, A pegarle. a pegar a mi mamá. Pero mi mamá nunca dejó de ir en la iglesia conmigo. Porque mi mamá sabía, había propósito. En el medio de todo, mi familia era bien pobre, bien pobre. Pero el problema mayor, como mi papá no tenía a Cristo en su corazón, no nos da comida, nada, y mi mamá trabajando la tierra para poder sostenernos. Tu papá no traía el sustento a la No. casa, sino que tu mamá, digamos, tomó esa responsabilidad de darle de comer a ustedes. Exactamente. Y trabajando la tierra. Trabajando la tierra. Ya. Y ¿Cuántos hermanos eran en total? en total yo tengo un hermano y 2 hermanas. O sea, son 4 en Somos total. 4. Cuatro hijos. Ok, 4 hijos. Tú eres el mayor, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y qué pasó de ahí, en ese tiempo, en ese proceso? Nos estás diciendo que tu papá le pegaba a tu mamá, pero sin embargo ella te llevaba siempre a la iglesia.
como que tu mamá sabía que había algo especial en ti. Amen, amen, amen. Y el pastor mismo lo había confirmado. Efectivamente. Lo dijiste a los 8 años. Sí, 8 años. Que tú serías un pastor, que serías un siervo de Dios, ¿verdad? Ok, pero ¿qué ocurrió? Vamos a continuar. ¿Qué fue lo que fue pasando en tu casa? Y me acuerdo cuando yo tenía 15 años, mi mamá no podía aguantar más. Cuando tú tenías 15 años. 15 años, mi mamá no podía aguantar más. Y me acuerdo el último día que mi mamá salió de la casa, es cuando mi papá dio un puño a mi mamá en sus ojos y sangre salía de su ojo. Y mi mamá salió corriendo y no me dejaba con mi papá. Y en ese momento mi papá no me da comida. De lo molesto que estaba. Exactamente, no pagaba mi escuela, no podía ir a la escuela. Y el pastor me ayudaba para seguir a la escuela, para seguir. El pastor tuyo te ayudaba. Exactamente. Porque el papá te había abandonado. Sí. Y tu mamá se había ido de la casa. Sí, mi mamá se fue en otra ciudad porque no podía más. Ya no aguantaba más, No claro, el aguantaba. maltrato que le daba a su esposo. El ¿no? maltrato. Sí. Pero en el medio de todo... Tú tenías 15 años 15 ahí. años. Ok. 15 años. Se fue mi mamá y... ¿Qué pasó ahí? Y yo me quedaba con mi papá porque yo no sabía dónde estaba mi mamá. Claro. Y ahí con mi papá y maltrato. Y pero siempre... No te daba de comer. No. Daba comida a los 3 y no comida para mí. Porque ¿Pero por qué? ¿Qué te decía? La ¿Qué? razón por la cual mi papá iba a ir a danzar en los vudú cuando ellos tienen su programa. Con los vudú, bailando, danzando. Okay. Y yo no fui con él. No, yo no quería ir. Y mis otros hermanos se fueron con él. ¿Por qué no querías ir tú? Porque ya yo tenía el Cristo en mi corazón. Y yo podía sentir lo que Dios me estaba, donde Dios me estaba guiando. O sea, tú tenías convicción de que eso no le agradaba a Dios. Exactamente. Y te negabas a tu papá a ir. Exactamente. Aún sabiendo que no te iba a dar de comer. Sí. Y Dios usó el pastor, como un ángel. Como un ángel para tu vida en ese momento. Para mi vida en este momento. Y llegó un momento y yo dije, pastor, voy a ir con mi mamá. Ya yo sabía dónde, por teléfono, sabía dónde ella estaba. Dónde se estaba localizada, sí. Y ahí yo fui con mi mamá. Y como cuando yo llegué donde estaba mi mamá seguía conmigo en la iglesia buscando al Señor. Mi papá se quedaba con los otros 3, pero seguimos buscando al Señor y mi papá no preguntaba por mí y yo como quiera sigo orando, yo seguía orando por él para que Dios... A pesar de que él también te maltrataba a ti, tu corazón como hijo seguías orando por él. Sí. ¿Qué le pedías a Dios? Dice, Señor, sálvalo, porque yo sé al momento que Jesús entró en su corazón, algo va a cambiar. ¿Tú tenías esa confianza? Amén. Cuando tú dices que él adoraba, iba con tus hermanos, ¿qué tipo de adoración era esa? Explícanos un poco eso. ¿Dónde iba él a adorar a quién? Básicamente los sacerdotes de vudú tienen su templo. Y a veces tiene su servicio donde usa tambora para hacer música. Eso hay mucho en Haití. Sí, sí, hay mucho en Haití. Hay mucho donde los sacerdotes de vudú tienen su templo donde la gente vayan y buscan por sanidad y muchos de ellos vayan a bailar, a hacer todas esas cosas, sí. Wow, es impresionante. Estoy escuchando esta historia y es impresionante. Cómo tu corazón, siendo todavía tan jovencito, a los 15 años, era un corazón, no sé ni cómo, ni qué frase expresarlo,
un corazón tan dispuesto a orar por tu papá? Tú confiabas en que Dios podía sacarlo de todo eso. Amén, amén. Y la bendición que yo tenía, amado Marco, mi pastor siempre me enseñaba. El perdón es muy importante. Oh, te lo enseñaba así el pastor, el Amén. perdón. El perdón. Dice, el perdón es para ti mismo. Y yo quiero decir a muchas personas que están viendo este programa, hay poder en el perdón. Es importante de perdonar aún las familias que nos herían, que tú sabes que nos hacen lo malo. Hay que perdonar, porque cuando tenemos la fuerza de perdonar, ahora tenemos paz en nuestro corazón y también nuestra relación con el Señor venía a ser más cerca. El perdón, el pastor me enseñaba, el perdón era para mí. Perdona a su padre. Él siempre me dice, piensa en Jesús, de todo lo que ha hecho a él, como que él dice, Padre, perdona a ellos porque no saben. Amén. Perdona a ellos. Gloria Y a Dios. Dios me ayudó, no porque yo era perfecto, no porque yo era fuerte, pero yo podía ver la misericordia de Dios. Como la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. Dios me dio la fuerza de poder perdonar a mi padre. Amado Marco, a 3 años pasado fuimos en un viaje misionero donde mi papá entregó a su vida al Señor. Aleluya. Y mi papá ahora bautizó, él es miembro de nuestra iglesia en Haití. Aquí podemos ver la infinita fidelidad de Dios. Dios, no hay nada imposible para él. No hay nada imposible para Él. Tu Dios, nuestro Dios es poderoso. La Biblia dice en Salmo 27, aunque tus padres te abandonan, pero Dios, el Todopoderoso, nunca. Mi vida hoy da testimonio de que hay un Dios vivo. Si Él ha hecho eso para mí, Él puede hacer eso para ti. Él puede hacer eso para ti. Televidente, usted que está ahí escuchando y viendo este testimonio, yo quiero traerle una reflexión. Aleluya. Es como esta copa. A veces nosotros pensamos, escúcheme bien, que nuestras oraciones no son escuchadas. Este varón oraba por su padre, aún el padre le pegaba, aún el padre lo maltrataba, aún el padre lo dejaba sin comer. Y ese pastor le enseñó a él a tener la misericordia como a Jesús. Porque ese era su ejemplo, ¿verdad? Amén. Jesús. Pero a veces nosotros no entendemos que nuestras oraciones van llenando la copa. Nuestras oraciones van llenando la copa. Él acaba de decirnos que su padre ya es cristiano. ¿Hace cuánto tiempo? 3 años atrás. Pero pasaron muchos años que no lo fue. Adoraba a otros dioses, allí en Haití. Pero usted que nos está viendo, no crea que sus oraciones no están siendo llenas en la copa. La copa en algún momento va a rebosar, porque cada oración que nosotros hacemos al Padre, pastora, es escuchada. Amén. Pero en su momento va a venir la plenitud, el desborde, cuando la copa esté llena y nuestras oraciones digan, ahora es el momento. Aleluya. Y eso yo visualizo así tu testimonio. Un padre que te maltrataba, un padre que le pegaba a tu esposa, ahora es un siervo, ahora es un hijo de Dios. Pero esas oraciones tú las fuiste llenando quizás desde los 8 años. Amén. Aún a los 15, aún no te daba comida, fuiste llenando la copa, Y en algún momento esa copa se desbordó. Gloria a Dios. Y Dios honró tu oración. ¿Podemos decir amén a eso? Amén, amén. Dios honró tu Amén, oración. amén, amén. Es una belleza, Dios. Es una belleza. Vamos a hablar un poquito con la pastora, porque ella también tiene su propia historia. Vamos a hacer un alto a tu testimonio y de ahí regresamos. Amén, amén, amén. Porque yo sé que hay algo más que nos vas a contar, cómo poco a poco Dios te llamó al ministerio y otras cosas más que pasaron en tu vida.
Pero vamos a hablar un poquito con la pastora. Cuéntanos, por favor, cuéntale al televidente cómo era, vamos a retroceder también el tiempo un poquito contigo. Y cuéntanos un poquito cómo es tu historia, en papi, mami, en casa, con la familia, allá en Puerto Rico, San Juan, ¿verdad? San Juan, así mismo. Cuéntanos un poquito. Pues mire, amado Marcos, hermanos y televidentes que nos están viendo en esta hora, yo tuve el privilegio también de crecer en el Evangelio. Crecí en la calle Sol 261, allí en el templo La Hermosa de la Iglesia Defensores de la Fe. Ajá. De nuestro pastor Julio González Díaz, que ya falleció. Okay. Y continuó Priscila Unice Cortés como pastor hasta el sol de hoy. Y hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo, okay. Todavía ella sigue pastoreando en esa misma iglesia en la calle Sol. Okay. En el mismo casco del viejo San Juan. Y fue hermoso porque mi abuela era la que nos llevaba a la iglesia, a pesar de que mi mamá fue criada en el Evangelio, pues se apartó. Mi papá, pues en realidad venía de familia básicamente católica. Claro. Y entonces ellos cuando se unieron no estaban sirviéndole al Señor, ninguno de los dos. Pero mi abuela, que siempre fue una guerrera del Señor, ella iba a esta iglesia desde que ella tenía 12 años y por consiguiente creció ahí, sus hijos nacieron ahí y ella los crió en el Evangelio, pero su esposo lamentablemente fue uno de esos lobos rapaces que fue a la iglesia buscando una compañera y luego cuando ellos se unieron en matrimonio, él no le permitió que ella siguiera sirviendo al Señor en la casa del Señor. No le permitía ir. Y mi abuela comenzó a orar y sufría porque ella quería estar en los atrios de la casa del Señor. Claro. Y mi abuelita me contaba esta historia y decía, yo oraba y yo lloraba todos los días, hija, porque tenemos que estar clamándole al Señor. Hasta que yo le dije, Señor, o tú o lo traes a tus pies o tú te lo llevas, pero no quiero que siga impidiendo que yo pueda servirte. Claro. Oiga, amado, y déjeme decirle que cuando una sierva de una guerrera de oración, amén, una intercesora clama al Padre, la Biblia dice que Dios escucha la oración del justo. Aleluya. Y yo le creí, yo decía, Señor, yo sé que mi abuela es una justa, como dice tu palabra. Y pasó el tiempo y cuando mi mamá, que es la menor de todos los 6 hermanos, okay, todos los hijos que mi abuela tuvo, tenía 2 años, el Señor llamó a mi abuelo. Él practicaba también la hechicería, la santería, y eso trajo un poco de división en la familia de mi abuela y de mi mamá. Y entonces, pues algunos comenzaron a servir esa línea y otros que solamente un tío que tengo, tío Tingo, Víctor Laguna, y mi mamá fueron los que más acertaron en seguir los caminos del Señor. Así que con esto dicho, mi abuelita me llevaba a la iglesia todos los domingos, yo siempre participaba y pues así fue como el Señor comenzó a operar en mi vida. Claro. Ya luego cuando yo tenía como 10 años fue que mis padres vinieron a los pies del Señor. Pero ya yo estaba participando en la iglesia, yo cantaba, yo hacía esto, hacía lo otro y ellos decidieron venir al Señor. Y de ahí nace mi hermana menor, que hizo también que mis padres pues se acercaran más a Dios. Pero llegó un momento donde por cosas triviales que a veces pasan en la iglesia, y yo quiero decir a los hermanos que en realidad nosotros tenemos que ir a la iglesia a servir a Dios, a poner nuestra mirada en Cristo y no en el hombre. Porque por una simple petición que se le hizo a mi mamá, que yo iba a participar en un programa y para evitar, usted sabe, amado, a veces las doctrinas, esto y lo otro, le digo a mi mamá, tú podrías quitar las pantallas a la nena porque vamos a tener otras visitas para que de esa forma nadie se sienta incómodo y demás. Y eso fue la excusa más simple que el diablo utilizó para sacarla del camino del Señor. ¿A ella? A mi mamá. Wow. Y mi abuela orando y orando y lloraba y orábamos juntas y mi mamá rebelde. Por consiguiente mi papá trataba, pero llegó un punto de que como ella ya no iba, él la siguió a ella y dejó de ir. Pero yo continué yendo a la casa del Señor. Y llegué y seguí yendo a la casa del Señor y había momentos donde Dios me dijo, óyeme, usted sabe la juventud. Y me acuerdo como ahora a los 12 años. En una campaña de niños. Mientras yo me preparaba para ir a la iglesia, yo cantaba Cyndi Lauper y cantaba Whitney Houston y cantaba esto y lo otro, preparándome para la iglesia.
Y en el cuarto de radio, y yo ahí peinándome y esto y lo otro, hasta que llegué ese día a la iglesia, a los 12 años. Y Dios usó a una visita que estaba en esa noche. Y esta mujer me agarró por el brazo y me llevó con furia al altar del Señor. Y el Señor me dijo, desde este día te digo que yo te he escogido para adorarme a mí y no al diablo. O tú me adoras a mí o yo te voy a tomar de esta tierra. Y cuando el Señor me habló de esa manera, a los 12 años yo dije, no hay problema, Señor. Yo lloré, yo decía, Señor, perdóname. Y desde ese momento yo comencé a adorar solamente al Señor. Y mucha gente hoy día todavía me preguntan, pero ¿por qué tú no cantas en esta actividad o en otra actividad? Yo digo, porque el Señor me dijo que en cualquier momento que yo cantara, mi adoración es solamente para Él y no para nadie más. Pero luego de esa experiencia, pues como quiera uno tiene altas y bajas como jóvenes, pero volviendo a la situación cuando mis padres se apartan del Señor, sí, mi mamá comenzó a hacer impedimento para que yo fuera a la casa de Dios. Porque como ella ya estaba ofendida en ese lugar, pues ella no quería que yo asistiera ahí. Yo decía, pero es que ahí fue donde Dios me puso. Y yo no me voy a ir de este lugar hasta que Dios diga lo contrario. Ahí fue donde yo crecí como líder, ahí yo crecí como creyente. Ahí Dios me comenzó a moldear, a transformarme, a enseñarme tantas cosas de su reino, sin yo saber el por qué y hacia dónde Dios me estaba dirigiendo. Mire, amado Marco, yo le puedo decir, a mí Dios nunca me dijo, tú vas a ser pastora, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Él simplemente me enseñó todas las áreas de la iglesia, todas las oficinas de la iglesia. Y yo decía, bueno, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, pero jamás por la mente pensé cuál era el propósito final del Señor. Wow. Pero cuando yo llegaba a la casa, la puerta estaba cerrada, yo tenía que llamar a mi vecina para llamar a mi papá que me abriera la puerta. Mi mamá me quitaba la llave del carro para que yo no pudiera ir a la iglesia. Wow. Tenía que irme en la guagua o llamar a algún hermano. Bueno, una serie de cosas. De situaciones que se fueron dando. Que se fueron dando, pero usted sabe que la palabra dice que la rebeldía es como la hechicería ante los ojos del Señor. Y así mismo fue, hermano. Y les digo, mis amados, es mejor obedecer a Dios y ser bendecidos por Él. Porque cuando mi abuelita falleció, lamentablemente, luego de ser esa guerrera que me enseñó a interceder, que me enseñó a orar, que me enseñó que por encima de todas las cosas no hay nada mejor que seguir el reino del Señor. Y aún mi abuela reprendía a mi mamá cuando pasaban todas estas cosas. Pero ella seguía en rebeldía hasta que el Señor la llamó a su presencia. Y meses después comenzamos a notar algo extraño en el comportamiento de mi mamá, el cual pensábamos que era depresión, pero ¿sabe qué? Como le dije una vez más, la rebeldía es como la hechicería, es una maldición. Que va carcomiendo. Que va carcomiendo. Ok. ¿Y qué pasó? Wow. Vamos a hacer una pausa ahí. Claro, ahí vamos a hacer una pausa porque tenemos que entrar a un descanso. Vamos a entrar a otro segmento. Claro, ahí me vas a terminar de contar. Gracias, porque sé que no es fácil. Están abriendo sus corazones. Los dos están contando un poco el testimonio de su vida. Así que apreciamos mucho eso. Gracias una vez más por estar acá. No te muevas, no cambies el canal de tu televisor y regresamos en punto y coma. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Gracias por estar ahí sintonizado con nosotros. Tenemos unos invitados especiales, el pastor Joseph, la pastora Siri, y estamos felices porque nos están contando su testimonio maravilloso de ambos. Él es haitiano y la pastora es puertorriqueña, una boricua neta, como ella bien lo dijo. Después le vamos a preguntar, porque yo sé que el televidente quiere saber cómo un haitiano pudo capturar a una boricua. ¿Ah? Fuera de cámaras ya más o menos yo ya me he enterado algo de esa historia, pero eso se lo voy a preguntar de acá a unos minutos. Síguenos contando un poquito de la historia. Nos quedamos en el primer segmento. Nos hablabas de mami, de la abuela. Háblanos un poquito de eso, porque nos estabas explicando que era como que se secó
como hubo un cambio. Explícanos un poquito, ¿qué ocurrió? Pues hermano Marco, como le decía, dije todo esto anterior para ir a la conclusión de lo que marcó mi vida. Sí. Algo que verdaderamente marcó mi vida para yo decir, yo tengo que obedecer a Dios, no importa qué. La obediencia es clave, ¿verdad? La obediencia es clave. Yo decía, en todo, en todo. Todas las cosas. Porque luego de todo eso y de esa rebeldía que se levantó en el corazón de mi madre, para resumidas cuentas, ella cayó en una demencia. En una demencia no específica combinada con aspectos espirituales. Espérate. Vamos, repíteme bien eso porque quiero entender y quiero que el televidente lo entienda. Cuando tú dices demencia, ¿a qué te refieres? Demencia me refiero a que mi mamá comenzó a perder su razón. Ella comenzó a perder su mente y así estuvo por 5 años. Tú me dices que ella perdió su razón por 5 años. Por 5 años. Producto, tú entiendes ahora que es producto de cerrarte la puerta a ti como hija ante el Señor. Sí, Señor. Y de hacerte todo que no te dejaba entrar a la casa, tenías tú que... Por todas esas situaciones que ella entró en una rebeldía, siendo hija, porque era una sierva también. Amen. Pero después por una cosa inusitada, ella perdió el rumbo. Eso es así. Y el Señor me traía a memoria a Nabucodonosor. Me has quitado la palabra de la boca, porque cuando tú dijiste eso, y yo te volví a hacer la pregunta, lo primero que el Espíritu Santo me mostró fue eso, Nabucodonosor. Sí, Señor. Lo primero que el Espíritu Santo me mostró fue eso, me has quitado la palabra de la boca. Así mismo. Ella por 5 años perdió el rumbo, perdió la razón. Perdió toda su razón a nivel de que ella no nos reconocía como sus hijas, ya no reconocía a mi papá como su esposo. Por cierto, por eso es que les digo una vez más, amado, que no importa lo que nos pueda pasar en el reino, nosotros pongamos nuestros ojos en el Señor, en Jesucristo. No tenemos excusa. Yo decía, mamá, no hable así de los siervos de Dios. No importa las cosas que puedan acontecer, tenemos que seguir el reino. Me decía, no, el Dios está aquí en mi casa, yo no tengo que ir a ningún lugar. Él está aquí en casa. Y yo, mam, no digas eso. Y ahí yo entendí muchas cosas en la palabra, donde la palabra nos dice, ay de aquel que se levanta contra los ungidos de Jehová. Ay de aquel que no es obediente a la palabra de Dios. Ay de aquel que en desobediencia camina de esa forma, porque el final es de muerte. Por eso, amado hermano, en esta hora yo les digo, no hay nada mejor que la obediencia. 5 años. Una mujer que trabajó toda su vida, una mujer que atendió de nosotras como hija, que no nos faltó nada material. Pero ¿sabe qué, amada? Si yo le hablo a cada mujer, por eso Dios nos demanda que tenemos que ser mujeres sabias, que edifiquemos nuestra casa. Porque si no, el final es de destrucción de la familia. Y en este momento, por eso puedo decir, por consecuencia de esto, mi papá también se enfermó porque sufrió mucho. Ese cambio tan drástico de comportamiento en la casa, ella violenta, hacía cosas que decíamos, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Tenerla que aguantar. Pero ¿sabe una cosa? Que en el principio de ese proceso ella comenzó a correr de un lado a otro en un día, hermano Marco. Y comenzó a correr en la casa de un lado a otro y algo me dijo, ora por tu mamá. Porque te voy a revelar lo que verdaderamente está ahí. Y corrió hacia su cuarto y allá yo fui y le dije, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, yo te pido que tomes control de su vida. Y mi mamá cayó al suelo como una pana. Y de momento estamos mi papá y yo así a los pies de ella orando, y yo llorando porque yo no entendía. Yo básicamente tenía unos 10 y algo de años, no tenía ni los 20 yo creo. Cuando de momento mi mamá se incorporó así y me agarró por aquí por la camisa y me dijo, yo no quiero que te hagan daño, déjame. Y volvió a caer hacia atrás. Y desde ese momento, aunque yo no entendía lo suficiente, pero en mi espíritu algo me dijo, no es meramente demencia, sino que el reino de las tinieblas ha tomado posesión de ella.
Y claramente Dios en el transcurso de esos 5 años comenzó a revelar, habían hermanos de ella que practicaban el espiritismo y la santería y estaban reclamando su vida, porque sabían que aquella que la cubría en oración ya no estaba, ya no había cobertura. Pero sabe una cosa, que el reino del infierno nunca prevalecerá contra la iglesia. Y yo tomé control de todas estas cosas junto a mi padre y a mi hermana menor. Y le dije, diablo, tú no te vas a llevar la vida de mi madre. Y comenzamos a orar y comenzamos a buscar del Señor. Y Dios trajo siervos de Dios que nos dirigieron en el camino para nosotros poder reclamar la vida de mi mamá. Porque yo le decía, Señor, yo sé que en muchas ocasiones pudo haber sido necia. Yo sé que ella vino en contra de tu palabra. Yo sé, pero tú me prometiste a mí que toda mi familia iba a ser salva. A los 14 años, en mi llanto, en mi dolor por las situaciones que estaban pasando, tú me prometiste que todos iban a ser salvos. Y eso incluye a mi madre. Si tú te la llevas ahora, su vida se va a perder completamente. Y comenzamos a orar 5 años de oración. 5 años de búsqueda, 5 años buscando revelación de Dios. ¿Qué podemos hacer? Hasta que hubo un día, yo me había mudado aquí a Orlando con ellas, pero la cosa no funcionó. Ellas decidieron, mi hermana menor y mi mamá, regresar a Puerto Rico, y yo vine aquí sola. En ese proceso yo estaba ahí con el Señor, restaurando mi alma, porque muchas situaciones habían pasado. Hasta que un día mi mamá comenzó a enfermarse y el Espíritu de Dios me levantó y me dijo, ora por la vida de tu madre, porque me la voy a llevar. Y yo dije, Señor, ¿pero qué? Y yo dije, wow. Y ese mismo día yo tenía que tener mi evaluación como maestra, básicamente mi primer año. Y luego que mi principal salió de mi salón, yo recibí una llamada del doctor de Puerto Rico. Tu mamá la tengo que está perdiendo los vitales, no sabemos el por qué, porque ella no tenía ninguna condición física que pudiera provocar la muerte de ella precipitadamente. Y me dijo, yo necesito que tú me des una orden porque no consigo a tu hermana. Y ahí mismo yo entendí el por qué el Espíritu de Dios me había levantado esa mañana. Y yo dije, haz lo que tenga que hacer, doctor, pero no hay nada artificial, no hay máquinas de nada, solamente haz lo que tienes que hacer. Ahí mismo en el salón yo caí de rodillas. Le dije, Señor, permíteme llegar, yo quiero estar ahí, si tú verdaderamente te la vas a llevar. Si hemos estado peleando esta batalla todo este tiempo, yo quiero estar presente. Está de más decir que pude hacer los cambios. Esto fue una semana antes del Día de Acción de Gracias, así que recuerdo como ahora que fue en noviembre. Y pude salir esa misma noche para Puerto Rico. Una semana estuve, Dios puso en mi camino mi amiga y hermana en Cristo, una pastora en Puerto Rico, Rosalind Chineri, que donde quiera que esté yo la bendigo, porque fue el instrumento que Dios usó para ayudarme a pelear la vida de mi mamá. Por eso la Biblia dice que cuando dos se unen y se ponen en acuerdo, lo que atáremos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatáremos aquí en la tierra va a ser desatado en los cielos. Nos pusimos en acuerdo. Y una semana estuvimos en oración en la habitación de ese hospital, una semana, pero sin que los hermanos de ella supieran que ella estaba allí, porque estábamos peleando la vida espiritual. Y usted sabe una cosa, amigo que me escucha, Dios una vez más escuchó la oración del justo y le dio un momento de lucidez a mi mamá, donde ella abrió sus ojos y pudimos presentarle el plan de salvación. Pero el diablo pensaba que él iba a tomar la vida de mi madre, pero hoy yo puedo declarar victoria de que ella está en el reino de los cielos con mi Padre Celestial, porque Dios cumplió su promesa. Y cuando ella dijo sí, acepto, con su cabeza llorando como nunca antes, yo caí de rodillas en aquella, al lado de su cama, mi hermana en el otro lado gritando. Las enfermeras venían a decir, ¿qué está pasando aquí? Y fue porque Dios tomó control de la vida de mi madre. Está de más decir, 2 días después, allí yo estaba. Le dije, Señor, yo sé que en cualquier momento después de ahora, tú la vas a tomar. Incluso antes de eso, el Señor me decía, prepara todo, no ores porque yo no la voy a levantar. Yo no la voy a sanar, yo solamente te voy a dar un momento para que ella reconozca a mi hijo como su Salvador. Prepara todo, prepara la funeraria, prepara. Y yo decía, pero ¿cómo? La gente va a pensar que yo deseo la muerte de mi mamá. Y no importa lo que la gente diga, haz lo que te estoy ordenando. Y así yo hice muy discretamente hasta que 2 días después,
a las 10:15 de la mañana, el mismo día de acción de gracias, yo pude darle gracias a Dios por la victoria que Él me dio, de que aunque no tengo a mi madre aquí físicamente, pero está en un lugar seguro en el cielo y el diablo no pudo vencer sobre la vida de ella. Por eso te digo a ti que estás orando por algún familiar, por eso te digo a ti que estás peleando por alguien, nunca te des por vencido, porque la oración es eficaz, dice la palabra del Señor, pero tenemos que persistir en la oración. No importa cuántos ataques nosotros podamos recibir del mismo infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Y hoy yo soy victoriosa, hermano Marco, porque puedo decir que aunque los hermanos de mi mamá, cuando se enteraron el día antes de su entierro que su hermana había fallecido, y uno de ellos vino a amedrentarme, a decirme, tú vas a saber, me decía así en la cara en la funeraria, tú vas a saber de mí y de mis demonios guerreros y esto y lo otro. Y dije, bueno, si hasta ahora el Señor me ha guardado y tú has conocido la verdad, ¿quién tú crees que va a ser el ganador? Te digo, amado, no temas al diablo ni al reino de las tinieblas. Porque no importa cómo el diablo se quiera levantar en contra, si tú estás bajo la cobertura de la sangre de Cristo, nada te podrá tocar. Así que ese es parte de mi testimonio y de cómo Dios me fue formando para yo ser la mujer que Dios ha querido que yo sea en este día. Y unirme a un hombre, a un siervo de Dios, que con el trasfondo cultural que él tiene, pude entender cómo pudimos pelear juntos la batalla del enemigo para nosotros poder estar juntos en este día como un matrimonio para la gloria del Señor. Wow, tremendo testimonio. Pastor Joseph, te has casado con una guerrera. Amén. No solo una princesa, sino una guerrera. Amén, amén, amén. Le arrebató al diablo de las manos del diablo Gloria a su a madre. Dios. Amén, amén. Wow, gloria al Amén, Señor. amén. Nos vamos a encontrar con nuestra hermana. Amén. Cuando En estemos el en la nombre de presencia del Jesús. Señor, Yes. Amén. nos vamos a encontrar con ella. Háblanos un poco, Pastor Joseph. Yo me quedé impresionado porque fuera de cámaras tú me contaste que oraste por tu papá 33 años. 33 años. Tú tienes ese don de sostenerte en la oración. Tienes una gran misericordia que Dios ha puesto en tu corazón. Gracias al Señor. Amén. ¿Cómo pudiste orar tanto tiempo teniendo esa esperanza de que tu padre, así como danzaba, tú me decías, por esos demonios, ahora está danzando ahí en Haití para el Señor? Y tú un día le dijiste, ahora danza, como danzabas antes, ahora danza para el Señor. ¿Cómo fue eso? Amén. Y amado Marco, fue una gran victoria. Como después de 33 años de oración, y el Señor escuchó. Igual como la Biblia dice en Jeremías 33, versículo 3. Sí. Clama a mí, yo te responderé. Este mismo Dios todavía está escuchando oraciones. Y recuerdo cuando el pueblo de Israel en Egipto clamando en Éxodo capítulo 7, capítulo 3, versículo 7, clamando, Dios dice, tu clamor ha llegado hasta mis oídos. Y yo he descendido para librarte. Y Dios escuchó mi clamor igual como Él escuchó el clamor de mi esposa. Sí, sí. Y Dios salvó a mi padre. Y como 2 años pasados tuvimos una cruzada en Haití, amado Marco, donde mientras adoramos al Señor, mi papá estaba en la cruzada. Y el Espíritu puso en mi corazón de llamar a Él. Padre mío, ponte de pie para adorar al Señor, para danzar en la presencia del Señor, igual como tú danzabas para los demonios. Y mi papá, a la obediencia de la voz de Dios, mi papá empezó a danzar. Y todo el mundo se quedó sorprendido viendo a mi papá. Aleluya.
Jesus, viendo a mi papá que bailaba, que me maltrataba porque yo no quería ir a adorar a sus demonios. Ahora mi papá está danzando en la presencia del Señor. Y Dios tomó el control de este servicio, amado. Y actualmente, amado del Señor, yo quiero... Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Dice en Números capítulo 23 versículo 19, Dios no es hombre para mentir. Y yo creo, si Dios ha declarado una palabra sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su matrimonio, lo que Él decía con su boca, Él va a hacerlo con sus manos. Yo lo creo. Aleluya. Yo lo creo. Y actualmente mi papá, en vez de danzar por los vudú, está danzando para el Señor, para el Señor. Y ahora damos gloria al Señor, damos gloria al Señor. Y yo estoy muy agradecido al Señor. Y en eso es todo lo que ha pasado en mi vida. Y Dios tenía una sorpresa para mí con una princesa bella. ¿Cómo ustedes se conocieron? ¿Cómo hicieron un clip? ¿Cómo una boricua conoce a un haitiano? ¿Y cómo ese corazón se ligó uno con otro? Ustedes son una pareja muy especial. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ustedes tienen unos testimonios impresionantes de vida, cada uno. Yo creo que el día que se conocieron, eso fue una cita divina. Amén. Fue una cita divina. Y ustedes hacen una sumatoria espiritual poderosa. Cuando ustedes se levantan como matrimonio, como pareja ahora, ustedes son un misil, porque hay un don de restauración en ustedes poderoso. Hay un don en ustedes de rompimiento, de liberación poderoso. Poderoso, están capacitados, cada uno por su experiencia propia. Y Dios, bendito sea el Señor, que los pudo juntar. Y ahora ya no están solos, sino son dos. Y amado Marco, el enemigo sabía de lo que Dios estaba a punto de hacer. Y ahí, cuando vamos a encontrar, el enemigo levantó. Pero Dios es más que poderoso. Es más que poderoso. ¿Cómo fue ese que se conocieron ustedes? Cuéntenle un poquito al televidente. ¿Qué fue lo que pasó, pastor? Háblanos un poquito. ¿Qué fue lo que pasó? Es algo grande. Hey. Usted sabe que eso fue una emboscada, televidente. Esto fue una emboscada de Dios con su siervo, pero Santo. El final fue de bien. ¿Una emboscada? Una emboscada, porque yo no sabía nada, hermano Marco. Oye, Aleluya. varón, pero ¿cómo fue eso? Aleluya. Amado de Dios, aún no. Pero una emboscada buena. Fue buenísima. Imagínense que llevamos 8 años casi casados. Fue buenísimo. Amen. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Amado Cuéntame de un Dios, poquito. una vez más, no soy nada, no soy nada. Sí. Pero la gracia del Señor y su misericordia. Y cuando yo estaba en Haití, en la iglesia Ebenezer, yo estaba trabajando como pastor asociado. Okay. Yo tuve una novia en mi iglesia. ¿Una novia? Una novia. Tú puedes imaginar un líder en la iglesia y tener su novia en la iglesia. Todos los ojos están sobre ti. ¿Eso era acá o allá en Haití? En Haití. En Haití. Ok. Y ahí buscando al Señor, trabajando en la obra del Señor. Y en un sueño el Señor me hablaba diciendo, ella no es lo que yo quiero para ti. Por la noviecita que tenían Sí, allá. después de un año, sí. Okay. Después de un año. De un año. Y yo, en obediencia a la voz del Señor, yo fui donde ella, diciendo, amada, yo sé que no tenemos nada en contra uno a otro. Claro. Pero no es la voluntad de Dios que nosotros seguimos con el noviazgo. Y ella se sentía mal. Claro. Pero yo le expliqué y lo que el Señor me ha revelado. Y yo le expliqué, ok, y ya se quedamos en paz.
Claro. aunque no era fácil para ella. No, no, me imagino. Pero ahí seguimos buscando al Señor, y después 2 meses yo tuve otro sueño, donde en ese sueño, amados míos que está viendo este programa en este momento, en este sueño yo vi que yo casé con una persona que no era de mi país. Yo podía ver la persona igual como yo estoy viendo a esta princesa bella. Escucha esto bien. Y después del sueño... Tú me dices, espera un gatito, que yo quiero visualizarlo. Amen. Tú me dices que en el sueño te viste en el altar casándote. Amén. Y la viste a ella. A ella. Pero tú no la conocías. No. Ok, continúa. Y después 2 meses más tarde vamos a tener misionero, porque todos los años este grupo misionero de Puerto Rico siempre ellos vayan en Haití para ayudarnos, Claro. a ayudar a los niños. Y en este viaje y el pastor fue a recoger a los misioneros. Y yo me quedé en la iglesia empezando la adoración, tocando piano. Amado del Señor, mientras tocando el piano, yo escucho la voz del Señor diciendo, aquí está ella. Por la primera vez, ella llegando en Haití por la primera vez. Y cuando yo miro, yo vi la persona entrando, la misma persona que yo vi en mi sueño. Y mi corazón empezó a palpitar. Wow. Empezó a palpitar. Yo no sabía qué yo hago. Yo tampoco. Y ella entrando en la iglesia. Ella entrando, tú tocando el piano. El piano. Y el Señor te dijo, aquí está ella. Aquí está ella. Cuando yo miro la misma persona que yo vi en el sueño. En el sueño. El primer día. Y yo sin saber nada. Y tú entrando por primera vez, bueno, visitando por primera vez Haití y entrando a la iglesia. Amén. Y tú no sabías lo que estaba sucediendo ahí. No tenía ni idea. Por eso les digo, amados, es una emboscada. Pero usted va a ver el por qué. ¿Qué pasó después? El primer día yo estaba traduciendo por ella, porque estábamos trabajando con los niños. Ok. Estaba traduciendo por ella tenía programa para los niños. Ok. Pero mi corazón sigue palpitando. Al lado de ella. Al lado de ella. Yo dije, Señor, ¿qué yo tengo que hacer ahora? Porque por la primera vez ella llega en Haití. El segundo día lo mismo. El tercer día ella va a regresar para Puerto Rico. Y ahí recibimos una llamada de Puerto Rico que su padre había fallecido. Tu papá. El padre de ella. Y empezamos a orar, sin decir nada a ella. Empezamos a orar por ella. Ella no sabía todavía. Ella no sabía. Y ahí ella tiene algo que contar. Amén, amado. Y pues en realidad fue un momento bien difícil. Antes de yo ir a Haití, ya yo estaba comenzando a orar por un compañero, en realidad. Yo decía, Señor, este tiene que ser el año porque ya se acabó esta espera. Pero yo quiero la persona que es, yo no quiero conocer a nadie más. Wow. Y usted se va a reír, pero mi amiga con la que yo fui a Puerto Rico una vez más, la hermana Rosalind Chineri, me dijo ese año, Siri, yo siento en mi corazón que tú deberías de ir a Haití conmigo este año. Y yo dije, qué raro, porque ella había ido por varios años, pero ese año me dijo, yo quiero que tú vayas conmigo a Haití. Yo dije, pues voy a ir. Y pagué mis pasajes y todo. Yo estaba aquí en Orlando, yo viajé de Orlando a Puerto Rico. Pero yo tenía una lista de 4 páginas de cómo yo quería a mi compañero, porque a mí me gusta ser bien específica con el Señor. Y entre ellas yo le decía, Señor, número 1, que te ame a ti por sobre todas las cosas. Pero número 2, que sea prieto. Usted puede ver la hermosura que Dios me ha regalado. El prieto más hermoso de Haití me lo regalaron a mí, que nadie esté celoso. Pero así fueron las cosas. Y yo llegué a Haití sin saber qué era lo que Dios estaba preparando para nosotros. Qué Dios estaba preparando para mí. Y recuerdo como ahora que cuando estuve allí, ellos oraban por mí cuando iba a salir. Yo no sabía, como muy bien dijo mi esposo, que mi padre había fallecido mientras estuve allá. Lo cual está de más decir que fue un proceso muy doloroso no haber estado ahí con él.
Y llegué al aeropuerto a Puerto Rico de regreso sabiendo que él estaba esperando por mí en una caja, en un ataúd. Pero la gloria sea para el Señor. Y Dios, en lugar de eso, para consolar mi corazón, trajo el amor de mi esposo. Y ahí comenzamos a conocernos. Cuando yo me fui, yo le digo desde ahora, jamás yo tuve idea, porque él nunca me hizo ninguna insinuación, él nunca me dijo nada mientras yo estuve allí. Y cuando Dios comienza a traer sueños, luego que, ¿verdad?, pasó todo el entierro de mi padre, Él sigue llamándome como todo buen pastor, y me llamaba desde Haití. Yo decía, wow, qué hombre tan especial, porque yo vi la necesidad que había allí. Yo decía, ¿cómo él saca dinero para llamarme? Porque tiene que usar tarjeta. Y él me llamaba al menos una vez a la semana. ¿Cómo tú sigues? ¿Cómo tú estás? Orando por mí, orando para que Dios trajera consuelo a mi corazón, porque yo seguía llorando por el fallecimiento de mi padre. Hasta que comencé a tener sueños también. Y en sueños yo veía que él era como un gigante en la iglesia donde él estaba. Y caminando de un lado a otro en oración, yo decía, wow, qué tremendo. Y Dios me decía, es que hay unción en él. Así es él en mi presencia, sin saber que lo que el Padre estaba haciendo era dando testimonio por su propio Hijo, para que yo lo pudiera recibir y aceptar. Pues yo decía, yo no sé, porque yo estoy soñando con ese muchacho. Y luego tuve otro sueño donde un hombre vino con una caja y le entregaba documentos, un anillo, con un anillo de compromiso y un dinero. Y él salió corriendo a darle gracias a Dios por esa caja que le entregaron. Pero el último sueño, yo cada vez que él me llamaba, yo le contaba a él los sueños que Dios me daba, y él calladito. Porque él dice, calladito me veo más bonito, deja que papá siga hablando a esta boricuita que va a ser mía. Y entonces, el último sueño, amado, Dios me mostró todo lo que él tenía el plan. Que él llegaba a Orlando, que nos casábamos, que estaba en un ministerio, y al final yo con una barriga bien grande, que Dios me decía, van a ser gemelos. Yo dije, ay, Padre. Ahí yo me levanté llorando. Yo decía, Señor, revélame qué está pasando aquí. Esto no está bien, esto no es normal. Yo no conozco casi a este muchacho. Apenas 3 días estuvimos allí, hasta que Dios comenzó a hablarme a través de una sierva de la iglesia donde yo asistí en ese momento. Me dijo, tu esposo está a la vuelta de la esquina. Va a ser un hombre donde Dios lo va a llevar alrededor del mundo, y siempre va a trabajar para mi reino. Él siempre va a vestir de traje y siempre va a ir. Y me dijo, y es de tez oscura. Y yo dije, oh, Padre, y comenzó a describirlo a él sin saber quién era él ni lo que estaba pasando. Y yo comencé a llorar y dije, Señor, ¿por qué tú no me dijiste nada cuando yo estuve allí cara a cara con él? ¿Y qué si a mí no me gusta cómo este hombre besa? ¿Y qué si todas ellos... Yo comencé como toda dama, a preocuparme por lo que, ¿verdad?, podía ser de agrado para mí. Pero una cosa yo le puedo decir, doy gracias a Dios que por fe nosotros comenzamos el proceso de inmigración para que él pudiera venir. Y Dios comenzó a dirigirnos en todo el proceso. En los papeles, yo nunca tuve que llamar a ningún abogado, a nadie. Dios comenzó a dirigirnos. Yo comencé a llamar, yo comencé a buscar, yo llenaba los papeles, hablamos por teléfono cuando tomamos la decisión de que ese era el plan del Señor. Y está de más decir que en 7 meses, 7 meses exactos. 7 meses. 7 meses mi esposo estaba aquí en Orlando, para la gloria del Señor. Y no solo eso, Dios lo hizo tan y tan perfecto que él llegó el mismo día de Pentecostés. El mismo día de Pentecostés pisaste aquí la tierra de Orlando. El Señor me dijo, tu promesa está. Tu promesa está. Wow. Así que por esa razón, amado, cuando Dios tiene algo, ahora tenemos que tener fe. Cuando queremos algo, tenemos que tener fe. Yo estoy fascinado por su testimonio de los dos. Yo tengo que volver a invitarlos a otro programa de Punto y Coma, porque siento en mi espíritu que ustedes tienen que enseñarle y ministrar a las parejas. Amén. Quiero hacer un programa con ustedes específicamente de matrimonio, así que públicamente quiero invitarlos nuevamente, que me den ese privilegio para grabar otro programa más con ustedes, porque siento que ustedes tienen mucho más que dar. Y el Espíritu Santo me ha mostrado que tienen que darle ¿a quién? A las parejas. Hay matrimonios que han perdido el horizonte, que han perdido la brújula, pero ustedes han tenido o tienen una revelación
muy linda de parte del Espíritu de Dios y tienen mucho que dar a las parejas. Así que cuentan con un testimonio valioso, hay una gloria de Dios en ustedes dos y ahora ustedes no están juntos por gusto. Ustedes son juntos mucho mejor que individualmente. Yo quiero, ya el tiempo se nos acabó, producción nos ha dicho que se terminó el programa, yo estoy feliz de haberlos tenido acá y creo que el televidente también está súper contento porque se han gozado con su testimonio. Pero quiero pedirle a los dos, en un minuto que nos queda, que hagan una oración. Esa es la cámara de ustedes. Empieza tú primero, varón, y después tú. Desaten la gloria de Dios. Vamos a terminar con una oración. Desaten la gloria de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Padre, en este momento damos gracias a ti, Señor, por su presencia en este estudio, Padre. Sí, Señor. Señor, cada persona que está viendo este programa, mi Dios, Señor, que ellos sepan, tú eres el mismo, ayer, hoy, mañana y para siempre. Gracias, Padre, yo declaro, Señor, el poder de tu Espíritu Santo sobre cada familia, mi Dios, que está pasando por cualquier situación. Hijos que son abusados, Señor, por su padre. Señor, yo declaro que tú das fuerza para poder perdonar a sus padres, mi Dios. Yo declaro fuerza, yo declaro sabiduría, entendimiento para seguir caminando de victoria en victoria. Padre, gracias por el corazón que tú estás sanando ahora, Padre. Te bendecimos por este momento. Gracias por lo que tú estás haciendo, sanando a los corazones. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Levantando familias. Santo, te bendecimos, que no importa cómo el enemigo se levante en su contrario. Dios, Ellos puedan prevalecer sabiendo que hay un Dios que todo lo puede, que hasta lo imposible posible, Señor. Como dice tu palabra, Padre, no hay nada imposible para ti, oh Dios mío. En esta hora, Padre, yo te pido que tú aumentes la fe de cada uno de los televidentes, cada uno de nuestros amigos, hermanos en Cristo que están viendo este programa, Señor. Padre, declaramos bendición, declaramos unidad. Señor, yo declaro, decreto y profetizo en esta hora que todo espíritu de división va a ser cancelado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, tú has de añadir años justos para cada uno de ellos. Padre, así también sobre los hijos que deban de perdonar a sus padres, para que los puedan honrar conforme a como dice tu palabra, Señor, y años de vida sean añadidos sobre ellos, Jehová. Padre, que la gloria tuya, tu poder, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, Jehová, para que podamos mantener nuestra mirada en ti, oh Dios, y podamos seguir sirviéndote, Jehová. En esta hora, Jehová, si hay alguno, Señor, que se ha apartado de tu camino, Señor, y quiera regresar a tus pies, Padre, lo invitamos en esta hora para que entregue su vida al Señor antes que sea demasiado tarde, antes que la rebeldía tome control de tu corazón. Oh, mira, rinde tu vida, rinde tu alma a los pies de Cristo. En esta hora te invitamos a que tú aceptes a Jesucristo una vez más en tu corazón y el Espíritu Santo te ayude a traer perdón y que tú puedas reconciliarte con el Señor. Aquel que nunca lo ha conocido, te digo, amado hermano, que tú eres el que tienes que buscar del Señor. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Gracias, Señor. Hoy es día de salvación. Gracias. Hoy es tu día. Lo declaramos hecho. Gracias, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Gracias, pastor, por haber estado acá en Punto y Coma. De verdad que ha sido un placer. Gracias, pastora. Gracias. Amén. Muchas gracias. Qué bendición de estar aquí. Qué bendición. Gracias. De verdad que nos hemos gozado con el testimonio de ustedes. Es valiosísimo. Estamos muy contentos y sabemos que el televidente también se ha conectado, ha tenido empatía con ese testimonio y sabemos que va a ser de gran edificación y de gran ministración cada testimonio. Queda en pie la invitación. Los quiero invitar para grabar otro programa, pero siento en mi espíritu bien fuerte que ustedes tienen mucho que dar como pareja. Así que quiero invitarlos a un programa especial para ministrar parejas. Amén. Aleluya.
Muy bien, gracias televidente por haber estado ahí. No te olvides en conectarte ahora mismo en el cintillo del televisor. Está saliendo nuestro número de teléfono y también nuestra web www.icomareino.com. Escríbenos si ha sido de edificación y de bendición este testimonio que acabamos de presentar, y todos los demás testimonios, pues escríbenos para saber de ti. Gracias y será hasta la próxima. Dios te bendiga.